Esto pasó hace 5 años. Era estudiante de psicología y tenía 25 años. Buscaba respuestas sobre la vida y la muerte. Había perdido a mi hermana de forma inesperada y no sabía cómo lidiar con eso. Escuché historias sobre un campamento abandonado en un bosque solitario. Decían que allí se realizaban rituales extraños. Pensé que pasar una noche allí podría darme claridad. Quería arriesgarme. Cuando llegué, el lugar estaba desierto. Las cabañas de madera estaban viejas y cubiertas de maleza. El silencio era inquietante, como si el bosque estuviera esperando algo. Monté mi tienda y caminé por el área para relajarme. Solo estaba yo y el bosque, o al menos eso creía. La tranquilidad no me dejaba sentirme bien. Al caer la noche opté por quedarme en una de las cabañas. Mientras la exploraba, encontré un viejo diario. Las páginas estaban llenas de anotaciones sobre un ritual para invocar a un ser desconocido. Pensé que tal vez esto me ayudaría a entender mejor mi dolor. No sé por qué, pero decidí seguir las instrucciones que leí en ese diario. De repente, sentí una extraña brisa que me recorrió la espalda. Era escalofriante. Salí de la cabaña y vi luces parpadeantes entre los árboles. No sabía si era mi imaginación o si realmente había algo allí. Mi corazón latía rápido. A pesar del miedo, sentí la necesidad de acercarme a esas luces. A medida que avanzaba, los sonidos del bosque cambiaban. Ramas que crujían, pasos que parecían seguirme. Empezaba a pensar en mi hermana. Entonces, la vi. O al menos creí que la vi. Estaba lejos, su cara llena de tristeza. No sabía si era un truco de mi mente o algo más. Recordé que otros jóvenes habían desaparecido en ese campamento. Esa idea me aterraba. ¿Podría ser yo el siguiente? La atmósfera se volvió más pesada, y cada sombra parecía moverse. Mi mente estaba en un torbellino. Pensé que las visiones que tenía eran culpa mía. ¿El ser que invocamos podría ayudarme o solo me llevaría a un destino oscuro? Con el tiempo, perdí la noción de lo que era real. Miré hacia la salida del campamento y todo estaba vacío. Empezaba a asustarme. Entonces, una voz susurró detrás de mí. ¿Por qué estás aquí? Era la voz que conocía. Era familiar. Me di la vuelta rápidamente. No había nadie allí, solo el vacío y el silencio. Sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo. Volví a mirar hacia donde había estado la luz. Estaba más lejos ahora. El miedo me estaba dominando. No sabía qué hacer. Sentí que el bosque me observaba como si me estuviera atrapando. Decidí abandonar la cabaña. Corrí hacia la salida, pero no sabía hacia dónde ir. Las luces ya no eran visibles. Estaba perdido. Cuando finalmente vi un camino, escuché risas lejanas que resonaban entre los árboles. Traté de seguirlas, esperando encontrar ayuda. Pero estaba solo. Las risas se desvanecieron y el silencio volvió. Todo se sentía mal. En ese momento, comprendí que había invocado algo que no podía entender. Algo que me había atrapado en esa noche oscura. Y no sabía si alguna vez podría salir. Capítulo 2. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que decidí dejar la cabaña. Tal vez minutos. Tal vez horas. La oscuridad se adhirió a mis sentidos, convirtiendo el bosque en un laberinto de sombras. Cada paso que daba, cada crujido que escuchaba, llenaba mi mente de terror. La idea de estar completamente solo en ese lugar me consumía. ¿Había realmente invocado algo? ¿O eran solo mis propios demonios acechando en la oscuridad? Seguí el camino, aunque no estaba seguro de a dónde llevaba. La niebla se había espesado y hacía difícil ver a más de unos pocos pasos delante de mí. Fue entonces cuando escuché un leve murmullo. Me detuve y agucé el oído. Era un sonido suave, casi como un canto. El eco vibrante de voces que se entrelazaban. Mi curiosidad, a pesar del miedo, me llevó a seguir ese sonido. Mientras avanzaba,
Las voces parecían hacerse más fuertes. De alguna manera, sentía que me estaban llamando. No puede ser, pensé. Intenté convencerme de que debían ser solo ecos del bosque, pero mi corazón se negaba a aceptar esa explicación. Las voces eran demasiado humanas, demasiado melódicas. Finalmente, emergí en un claro. La luna iluminaba el lugar y vi una escena que nunca podría haber imaginado. Un grupo de figuras danzaba en un círculo, con los brazos alzados. Sus rostros estaban ocultos por capuchas oscuras, pero podía ver que sus pies descalzos se movían al ritmo del canto. La luz de la luna brillaba sobre ellos, formando sombras inquietantes que parecían cobrar vida propia. El aire era grueso con un olor a tierra húmeda y algo más. Sangre. Una punzada de terror atravesó mi pecho. Retrocedí, intentando salir de la vista de ese ritual. Pero algo me detuvo. Una figura, más alta que las demás, giró en mi dirección. Aunque no podía ver su rostro, sentí que sus ojos estaban fijos en mí. Fue como si una corriente eléctrica cruzara el espacio entre nosotros. «Has llegado», dijo aquella voz, su tono grave resonando en el aire. «¿Por qué has venido a este lugar?» No sabía qué responder. Las palabras se me atascaban en la garganta. Solo podía pensar en cómo había sido yo quien había buscado respuestas. «Yo busco claridad», logré decir al fin. Las risas de antes sonaron nuevamente alrededor del claro, pero esta vez eran burlonas. Ellos sabían algo que yo no. La figura alta se acercó a mí, sus pasos silenciosos sobre la hojarasca. «Clareza», repitió como si la palabra tuviera un sabor extraño. «La noche revela secretos, pero no todos están listos para enfrentarlos». De repente, sentí un fuerte tirón en mi pecho. Miré a mi alrededor y vi que las sombras entre los árboles parecían moverse. Un sentimiento de claustrofobia me invadió. «Debo irme», murmuré, retrocediendo de ese oscuro espectáculo. Pero la figura dio un paso adelante, bloqueando mi salida. «¿Por qué huyen los que buscan?», inquirió. «Tú te has atrevido a invocar, y ahora debes aceptar lo que ello conlleva». Los ecos de su voz reverberaron dentro de mí, intensificando mi pánico. Comprendí que había cruzado una línea y el bosque había cobrado un precio que no estaba preparado a pagar. La visión de mi hermana volvió a atormentarme. Me gritaba desde la distancia, pero esta vez su tristeza era más profunda. Con un grito ahogado, di la vuelta y corrí sin mirar atrás. Las sombras parecían seguirme, empujándome hacia adelante, mientras la risa se convertía en un grito ensordecedor. El aire se tornó frío y un miedo incontrolable apretó mi pecho. Al llegar al borde del claro, una pregunta retumbó en mi mente. ¿Qué había liberado? Todo se oscureció a mi alrededor y caí al suelo. Justo antes de perder el conocimiento, recordé aquella voz familiar. Siempre había estado cerca, pero ahora parecía una pesadilla que no podía escapar. Entonces pude escuchar un eco distante, una verdad aterradora. Ahora realmente estamos juntos. Capítulo 3. Desperté con una punzada en la cabeza y el suelo duro bajo mí. Intenté abrir los ojos, pero la luz del día era demasiado brillante. Parpadeé varias veces, intentando ajustar mi visión, mientras un zumbido persistente resonaba en mis oídos. Recuerdo la oscuridad del bosque, las sombras y las voces. Había sido todo un sueño, pero la sensación de pánico seguía latente en mi pecho. Me incorporé lentamente. El claro donde había danzado el grupo de figuras estaba vacío, pero la bruma parece haber dejado su huella en el aire. El olor a tierra húmeda seguía presente, mezclado con algo más, algo que no podía identificar. Me levanté, sintiendo la cabeza algo más ligera a medida que mis piernas respondían con lentitud. Entonces noté algo asombroso. Mis manos estaban marcadas con tierra, pero había algo más.
Formas oscuras como el dibujo de un símbolo estaban impresas en mi piel. Miré alrededor en busca de explicaciones, pero solo encontré árboles que se mecían suavemente, como si también estuvieran observando. El eco de las risas burlonas seguía resonando en mi cabeza. Aún lo sentía. «¿Qué te ha pasado?», murmuró mi mente. No tenía respuestas. Solo podía recordar la figura alta y la voz que me había llamado. «Debo regresar», decidí. «¿Pero regresar a dónde?». Me di cuenta de que no estaba lejos de la cabaña. La dirección del camino me resultó familiar, pero a cada paso que daba, un escalofrío recorría mi espalda. La idea de invocar a algo, de haber cruzado alguna frontera desconocida, me tenía en vilo. Era mi hermana la razón de esta locura. Desde el momento en que había acudido a la cabaña, sabía que había una fragilidad en el aire. A medida que me acercaba, noté que el entorno comenzaba a cambiar. La niebla se despejaba un poco, pero el silencio se volvía más inquietante. Una sensación de ser observado se apoderó de mí. Era como si el bosque, antes familiar, ahora estuviera lleno de ojos invisibles que me seguían. Entonces lo vi. Una figura se erguía entre los árboles, blanca como la luna. Era delgada, casi etérea, y su cara estaba oculta en una sombra. Mi corazón se detuvo. ¿Otra vez? ¿Ya no podía escapar? La figura no se movía, solo me observaba. «¿Por qué te metiste en el claro?», preguntó con una voz suave, aunque la frialdad de su tono me hizo temblar. «Ellos no son lo que parecen». Respiré con dificultad. «¿Quién eres?», balbuceé. La figura dio un paso hacia adelante y el aire pareció encogerse a su alrededor. «Soy quien guarda los secretos que invocaste». Su voz era envolvente. «La noche revela verdades que pocos pueden soportar. No tienes idea de lo que has hecho». Mi mente se nubló con preguntas. ¿He liberado algo? ¿Qué me has hecho? Mi voz sonó débil, incluso para mí. La figura sonrió, una mueca que solo acentuó mi miedo. «No has liberado nada, excepto a ti mismo. Te has dejado llevar, y ahora los límites se han desvanecido. La oscuridad y la luz son más cercanas de lo que piensas». Un estruendo resonó en la distancia, como un tambor lejanamente amenazador. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sentí que la figura se acercaba más. «Si hubiese sido solo por curiosidad, no estarías aquí». «No puedo quedarme», repetí. «Debo irme». Y di un paso atrás, pero ya era tarde. Algo se agachó en el bosque, listo para atacar. El paisaje comenzó a girar, oscuras figuras emergieron entre los árboles y el aire se volvió pesado. Entonces comprendí, el verdadero ritual había comenzado. «¡No!», grité, mientras me daba la vuelta y corría a toda prisa, sintiendo que algo me seguía de cerca, siempre al acecho. No había vuelta atrás. El bosque había decidido. Capítulo 4. Corría con todas mis fuerzas, sin atreverme a mirar atrás. Cada crujido de ramas y cada susurro del viento me llenaban de terror. Las figuras oscuras danzaban en mi mente, cercanas, como sombras que se deslizaban entre los árboles. Mi corazón golpeaba en mi pecho, y el aliento se me hacía pesado. Solo quería escapar, salir de este lugar donde el aire se sentía infectado con una presencia que no lograba comprender. El camino hacia la cabaña se desdibujaba en mi memoria. Todo lo que podía hacer era seguir adelante. Tropecé con una raíz sobresaliente y caí de rodillas. El suelo estaba frío y el dolor me empujó a seguir, pero el firme grip del miedo me levantó de nuevo. «¿Por qué?», me pregunté mientras corría. «¿Qué hiciste?». La figura del claro seguía acechando mis pensamientos, su voz resonando como un eco oscuro en mi mente. «Te has dejado llevar». La palabra llevar se repetía en mi cabeza como un mantra, un recordatorio de que había cruzado una línea que no debía cruzar. Justo entonces, algo se movió entre los árboles a mi lado. Mi cuerpo se paralizó.
Podía sentir la presencia, cerca, tan opresiva como la niebla. Era como si las sombras se agolparan a mi alrededor, queriendo cerrarse sobre mí. Una risa, baja y burlona, se extendió en el aire. Me giré rápidamente buscando la fuente de aquel sonido perturbador. La figura etérea había desaparecido, pero sabía que no estaba sola. Algo más estaba allí, tal vez los ellos de los que había hablado. Sentí una punzada de culpa. Había invocado algo de lo que no podía escapar. Necesitaba encontrar la cabaña. Allí me sentía, al menos, parcialmente a salvo. Un vistazo a mi alrededor, y con un nuevo impulso, corrí en la dirección donde sabía que estaba. El bosque parecía distorsionarse a mi paso, los árboles torciéndose y susurros crueles flotando en el aire. Finalmente, vi el destello de luz a través de las hojas. Era la cabaña. Cuando llegué a la puerta, la empujé con fuerza, y el chirrido de la bisagra me recibió como un grito. Me di vuelta, comprobando si estaba siendo seguida. No miré mucho tiempo, pero supe que estaba ahí. Entré y cerré la puerta de un golpe, dejando escapar un suspiro tembloroso. El interior estaba en silencio, pero ese silencio solo acentuaba mi ansiedad. Empecé a revisar el lugar, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudarme. ¿Había algo en la cabaña que pudiera protegerme? Mis manos temblaban mientras buscaba, y allí, en una de las estanterías, vi un libro viejo y polvoriento. La cubierta estaba desgastada, pero el título brillaba con una luz tenue. Rituales de protección y conjuraciones. Lo tomé con rapidez, sintiendo que algo me empujaba a abrirlo. Un mal presentimiento se hizo palpable en mi estómago, pero era mejor que esperar en la oscuridad que me acechaba. Pasé las páginas con manos temblorosas, buscando desesperadamente una respuesta. Algunas oraciones estaban subrayadas, palabras como protección, luz y repeler. Pero justo al voltear otra página, encontré un símbolo que se asemejaba a las marcas que llevaba en la piel. Mi corazón se detuvo. ¿Qué significaba eso? Ahí fue cuando escuché un ruido sutil, un roce en la puerta. Mi sangre se heló. Estaban allí. Las criaturas, los ojos invisibles del bosque habían llegado hasta mí. Sabía que no podía quedarme quieto. ¿Y si no hay salida? Pensé, mientras el sonido se hacía más fuerte. Cerré el libro y me preparé, listo para enfrentar la oscuridad que se había desatado a mis pies. La noche iba a desatar mucho más que secretos. Capítulo 5. El roce en la puerta se intensificó, como si algo tratara de abrirla despacio. La cabaña era pequeña y estaba llena de sombras, pero sabía que no podía permitir que la oscuridad entrara. Tomé una respiración profunda y me acerqué a la ventana, con el corazón latiendo como un tambor. Miré hacia afuera, buscando confirmación de mis peores miedos. Nada. El bosque estaba inmóvil, pero la sensación de que algo acechaba persistía. Me giré hacia el libro, decidido a encontrar algo que me diera respuestas. Volví a las páginas, mis dedos temblorosos tocando el símbolo que me había paralizado antes. Era un círculo con una línea atravesando el medio, como un ojo vigilante. ¿Acaso me estaba observando? Mientras leía, noté que el susurro del viento había cambiado. Las voces eran más claras, un coro de quejas y risas burlonas que amenazaban con romper mi concentración. «No deberías haber llegado aquí», decía una de las voces, resonando en mi mente como un eco que caía en picada. Mi cuerpo se erizó, desenfocado, moví las páginas a gran velocidad, buscando alguna mención de ese símbolo. Finalmente, encontré un pasaje que hablaba de la mirada del guardián, una entidad que se alimentaba del miedo y que podía manifestarse a través de aquellos que habían cruzado su camino. Cada palabra golpeaba como un martillo en mi cabeza. ¿Qué había hecho?, me pregunté de nuevo.
El chirrido de la puerta interrumpió mis pensamientos. Se abría lentamente, revelando la oscuridad del exterior. De inmediato, retrocedí, sosteniendo el libro como un escudo. Las sombras comenzaron a deslizarse, formando figuras delicadas que danzaban a mi alrededor. Eran más que meras ilusiones, sabía que eran reales. De repente, un frío gélido invadió la habitación y el aire se volvió denso. Sentí que el calor de mi cuerpo se desvanecía. Frases de protección del libro flotaban en mi mente. «¡Protección! ¡Luz!», grité, sin saber si había alguna utilidad en eso. Pero en mi desesperación traté de recordar las palabras exactas. La puerta se abrió del todo, y vi una silueta oscura asomarse. Era alta y delgada, con ojos que brillaban como dos astros perdidos en la noche. Reconocí ese brillo. Eran las mismas luces que había visto en el claro. Debía actuar rápido. Sin pensar, abrí el libro de nuevo y encontré una invocación escrita en el margen. Mi voz temblaba mientras la pronunciaba, con cada sílaba saliendo de mi boca como un susurro. Luces de los ancestros, ven a mí, repelen la sombra que me persigue, protege este lugar y a su inquilino. Las luces comenzaron a brillar desde las páginas del libro. Un resplandor cálido llenó la cabaña y, por un momento, las sombras vacilaron, pero no se desvanecieron. En cambio, se reagrupaban, como si estuvieran enfurecidas por mi resistencia. Un grito agudo llenó el aire, y las sombras se lanzaron hacia mí. Su cercanía me hizo sentir como si el aliento me faltara. Sentí mi corazón acelerarse de nuevo, pero no podía rendirme. Sabía que había algo más en el libro, un poder oculto que debía descubrir. Entonces, antes de que pudiera encontrar el siguiente pasaje, la figura oscura avanzó y la luz del libro empezó a atenuarse. Sus ojos estaban fijos en mí, como si supieran que cada palabra que había dicho era solo un atisbo de verdadero poder. «¿Qué quieres?», grité, incapaz de soportar el silencio. Las sombras retumbaron y el aire se volvió eléctrico. Algo iba a suceder, y una parte de mí temía que esta noche solo era el principio de algo mucho más aterrador. Capítulo 6. No pude apartar la mirada de aquella figura oscura. La combinación de miedo y desafío latía en mi pecho. Las sombras casi parecían relamerse ante la posibilidad de un caos inminente. «¿Qué quieres?», volví a preguntar, pero mi voz no era más que un susurro ahogado. La silueta no se movía, solo observaba, y en ese momento comprendí que no estaba sola. Las sombras estaban a su alrededor, atraídas por su presencia, como si fueran extensiones de su voluntad. El aire se volvió más pesado, como si cada respiración contara. «Has invocado la mirada del guardián», respondió, su voz resonando como un eco lejano. «Y ahora eres parte de su juego». Una risa escalofriante surgió de ella, un sonido que reverberaba por las paredes de la cabaña. No parecía humana. Cada palabra era como una amenaza envuelta en misterio. Recogí valor de algún lugar desconocido y levanté el libro con ambas manos. «No tengo miedo de ti», declaré, aunque mi voz temblaba. Necesitaba que supiera que no estaba dispuesta a ceder. La figura se inclinó ligeramente hacia adelante y el brillo de sus ojos se intensificó. «El miedo es lo que me alimenta, humano. Has cruzado un umbral que no comprendías». Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Reconocía esa sensación. Era el mismo temor que había sentido en el claro. Recordé las palabras que había leído sobre las luces de los ancestros. Cerré los ojos un momento, tratando de canalizar su poder. «No estoy aquí para jugar», murmuré, y al abrir los ojos traté de proyectar esa determinación. Las luces del libro empezaron a brillar de nuevo, más intensamente que antes. Con cada palabra que pronunciaba, una nueva corriente de energía llenaba la cabaña. «Las luces de los ancestros están de mi lado. Atrás,
Sombras. No pueden tocarme. El aire chisporroteó y un resplandor dorado llenó la habitación. Las sombras comenzaron a retroceder, pero la silueta oscura se mantuvo firme. ¿Crees que puedes detenerme con simples palabras?, preguntó, y su risa se tornó más fuerte, resonando como un trueno. En ese instante, supe que no había tiempo que perder. Aunque la luz luchaba por mantener a raya las sombras, era evidente que la figura era la fuente del verdadero peligro. ¿Qué es lo que quieres de mí?, exigí, sintiendo como un nuevo miedo me aprisionaba. Quería respuestas, pero la pregunta remitía a algo más profundo. La respuesta que esperaba nunca llegó. En su lugar, la figura sonrió. Una mueca inquietante que me heló la sangre. Quiero tu miedo, tu caos. Cada temor que has acumulado en tu vida te hace más poderoso para mí, dijo. Mi mente dio vuelta rápidamente. Si era el miedo lo que necesitaba, tal vez había una forma de utilizarlo contra ella. No me tendrás, no ahora, afirmé con más fuerza que antes. Quizás este lugar te dé poder, pero yo no lamento haber venido. En ese momento, la luz del libro estalló, proyectando destellos por la cabaña. Las sombras chisporrotearon, tambaleándose, pero en lugar de sentirme aliviada, un intenso dolor atravesó mi frente. ¿Qué me has hecho?, grité, mientras caía de rodillas. La figura dio un paso adelante, y antes de que pudiera reaccionar, todo se volvió negro. La sensación de pérdida me envolvió, y comprendí que este era el verdadero comienzo de lo que había desatado. Me encontré atrapada en un abismo, y la última imagen que vi fue la risa burlona del guardián. No sabía si podría volver. Capítulo 7. Desperté con un salto, como si el aire me hubiera sacudido. La cabaña estaba silenciosa, pero todo parecía diferente. La luz se había desvanecido, y una oscuridad espesa llenaba el espacio. Intenté levantarme, pero el dolor de mi frente me detuvo. Al tocarme la piel sentí algo húmedo. Sangre. En ese momento el pánico se apoderó de mí. ¿Dónde estoy?, murmuré para mí misma. Las sombras danzaban en las esquinas de la cabaña, burlándose de mi confusión. Me forcé a sentarme, tratando de recordar lo que había pasado. La figura oscura, el guardián, su risa, todo giraba en mi mente, pero no podía aferrarme a nada concreto. Mientras trataba de orientarme, noté el libro. Estaba a mi lado, abierto pero con las páginas en blanco. La ira y la frustración comenzaron a hervir dentro de mí. «No puede ser», grité, mirando las páginas vacías. La desesperación se apoderó de mí. Si no había palabras, no había poder. Sin poder evitarlo, empecé a buscar en el suelo esperando que al menos alguna página se hubiera caído. Fue entonces cuando la vi. Una pequeña luz titilaba en la penumbra como un fuego fatuo. Me incliné hacia ella, ignorando el dolor, casi como si estuviera hipnotizada. La luz se movía con gracia, escapando de mi alcance, pero luché por seguirla, con la esperanza de que me llevara a alguna respuesta. Caminé torpemente, sintiendo que la cabaña parecía alargarse cada vez que creía estar cerca de la fuente luminosa. «Espera», rogué, tratando de no sentirme estúpida al hablarle a una luz. Pero no se detuvo. En su lugar, desapareció detrás de una de las vigas del techo. Frustrada miré hacia atrás. La oscuridad se había acercado, como si supiera que me encontraba vulnerable. «Esto no es un juego», grité, sintiendo que mi grito resonaba en las paredes como un eco perdido. En ese instante, el guardián emergió de las sombras. Su sonrisa era aún más amplia. «He venido a buscarte», dijo con una voz suave pero amenazante. «¿Qué quieres de mí?». Volví a preguntar, aunque esta vez el desafío en mi voz sonaba más como una súplica. «Hoy es un día especial, y tú lo has hecho posible», respondió acercándose lentamente. «El miedo no es solo lo que me has ofrecido, es un regalo, un pasaje hacia un nuevo poder. Pero tú, querida, debes elegir.
permanecer atrapada en tu oscuridad o liberarte haciéndome más fuerte. La angustia me invadió. No quiero ser parte de esto, le respondí, aunque mis palabras sonaban vacías. Sabía que me había incrustado en un juego que no entendía, y el precio podría ser más alto de lo que estaba dispuesta a pagar. Entonces vi algo en el suelo, un reflejo plateado que brillaba en la oscuridad. Me agaché y lo levanté. Era un pequeño espejo roto, y en él vi mi propio rostro distorsionado. Vi el miedo, pero también vi determinación. Esta vez no iba a dejar que me dominaran. Puede que el miedo te alimente, pero también me hace fuerte, le dije mientras sentía nuevas corrientes de energía correr por mis venas. No te daré lo que quieres. El guardián se detuvo un instante y su mirada se oscureció. Entonces estamos en un verdadero juego, dijo, y de repente, la cabaña tembló, como si la propia estructura supiera que la batalla apenas comenzaba. El aire se volvía eléctrico. Eran los compases de una confrontación que prometía desatar un caos más allá de lo que había imaginado. ¿Estaba dispuesta a enfrentar lo que se venía? No había tiempo para dudar. Empuñando el espejo, sentí cómo las sombras comenzaban a arremolinarse a mi alrededor, y el verdadero terror de esta noche apenas estaba a punto de revelarse. Capítulo 8. El guardián sonrió, pero su mirada era amenazadora. «Vamos a ver de qué estás hecha», dijo, y con un movimiento de su mano, las sombras comenzaron a retorcerse, formando figuras inquietantes que bailaban en la cabaña. Eran rostros, cuerpos, recuerdos de mi miedo, cada uno más vívido que el anterior. Gritos y susurros llenaron el aire, como si mi propia infancia me estuviera confrontando. «Basta», grité rechazando la idea de que esas sombras pudieran tener poder sobre mí. Me apreté el espejo contra el pecho. Sentía su frío, una especie de ancla en medio del caos. No soy la niña asustada que fue arrastrada aquí, soy más fuerte. Con esa declaración, una energía cálida comenzó a emanar del espejo. Las sombras que intentaban rodearme titubearon, retrocediendo ante la luz. El guardián frunció el ceño. «Interesante. Parece que has encontrado la chispa de tu valentía. Pero eso no será suficiente». El aire se tornó pesado. Sin previo aviso, las sombras se lanzaron a mí, como si quisieran devorar mi luz. Pero yo no iba a dejar que eso sucediera. Levanté el espejo y grité con todas mis fuerzas. «Vuelve a la oscuridad de donde viniste». Un destello de luz brilló en la cabaña, y pude ver cómo las sombras se desvanecían, pero no sin ofrecer resistencia. Al golpear la luz, parecían gritar, como si fueran realmente fragmentos de lo que alguna vez fui. «No puedes escapar de nosotros», susurraron en un coro escalofriante. «Soy más que mi miedo», respondí tomando una respiración profunda. Cada palabra pronunciada sonaba como un hechizo, y la luz del espejo se intensificó aún más. Las sombras comenzaron a desmoronarse, y el guardián lanzó un grito de frustración. «No puedo dejarte ganar así», dijo, sus ojos centelleando con rabia y admiración. Como si invocara una fuerza más oscura, las paredes de la cabaña comenzaron a crujir y temblar. «Si no puedes someterte a mí, quizás tengas que enfrentar algo aún más aterrador». De repente, un estruendo atravesó la cabaña cuando una de las paredes se desplomó. Un rugido potente, como un animal feral, resonó fuera. Sentí cómo la cabaña se llenaba de un aire gélido que parecía absorber la luz a mi alrededor. «¿Qué has hecho?», pregunté mirando al guardián. Su sonrisa malvada se amplió, mientras los ecos de risas burlonas llenaban la sala. «He liberado lo que realmente acecha en esta cabaña. Una entidad antigua que no se siente limitada por tus palabras». Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Qué era eso que había liberado? Lo sabía. Esta cabaña no solo contenía mis miedos, sino también algo mucho más oscuro, algo que podría arrasar con todo. Con el espejo todavía en mano, volví a tomar aliento.
No dejaré que eso me atrape. Pero al mirar hacia la oscuridad que se cernía contra mí, vi sombras más grandes, más crueles. Era como si formas amorfas se acercaran, listas para devorarme. El guardián avanzó, sus ojos brillando con un desenfreno casi alimentado por la amenaza. El verdadero juego acaba de comenzar. Vamos a ver si realmente tienes el coraje para enfrentar lo que se ha desatado. Sin pensarlo, me lancé hacia la salida. Algo estaba sucediendo, y mi instinto me decía que no podía quedarme en esa cabaña. Pero al girar, un rugido resonó, y la oscuridad se abalanzó sobre mí con furia. Un nuevo terror esperaba en la penumbra. Tenía que actuar rápido. La lucha por mi vida apenas comenzaba, y la clave estaba en la conexión entre el espejo y mi propia fuerza. Ese destello de luz era mi única esperanza. Tendría que encontrarla en medio de la oscuridad o, de lo contrario, la cabaña me tragaría por completo. Capítulo 9. Corrí hacia la puerta, el sonido del rugido aún retumbando en mis oídos. Las sombras parecían arrastrarse tras de mí, calientes y voraces. El aire se volvía más denso, y cada segundo en la cabaña se sentía como una eternidad, mientras la oscuridad se retorcía con un anhelo de atraparme. Cuando finalmente llegué a la salida, la puerta se cerró ante mí con un estruendo ensordecedor. La superficie de madera tembló, como si una fuerza invisible la estuviese empujando desde el otro lado. —¿Qué demonios? —exclamé, buscando desesperadamente una forma de escapar. Miré el espejo en mi mano. Aunque más que un simple objeto, era la única fuente de luz en este lugar. —Escucha —le dije al espejo en voz baja, casi como si pudiera responderme—. Necesito que me ayudes. No puedo quedarme aquí. Sin una advertencia, un rayo de luz brotó del espejo. Un haz brillante iluminó el entorno, y para mi sorpresa, las sombras se detuvieron un momento, titubeando ante su expansión. Era mi momento. —¡Salgan de mi camino! —grité, empujando el espejo hacia adelante, como si pudiera usarlo como un escudo. Otro rugido resonó, pero esta vez era diferente. Era un grito de dolor. Las sombras parecían retorcerse, luchando contra la luz, pero la fuerza del espejo fue suficiente para abrir un camino. Salí al exterior. El frío mordía mi piel, y el viento aullaba alrededor mío. El paisaje a mi alrededor era desolador. Estaba fuera de la cabaña, pero el campamento que alguna vez había sido mi refugio, ahora lucía como un lugar abandonado. Las carpas estaban rasgadas, las fogatas apagadas, y un silencio aterrador envolvía todo. ¿Qué había pasado aquí? Me giré para mirar la cabaña, que aún estaba de pie, pero la oscuridad giraba en su interior como una tormenta. El guardián se asomó por la puerta, su figura recortada contra la penumbra. —Esto no ha terminado —anunció, su voz impregnada de una risa sombría. —Has hecho enojar a lo que liberé, y ahora vendrá por ti. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo más estaba al acecho, algo que no se veía, pero que podía sentir, pulsando alrededor de mí como un eco de lo que había dejado atrás. —¿Hay algo más aquí? —¿Qué has desatado? —pregunté, buscando respuestas en los ojos del guardián. Se rió, su voz un susurro rasposo que parecía vibrar en las ramas de los árboles. —No lo entiendes, pequeña. Ese ser no tiene límites. Se alimenta de tus miedos, de las debilidades que has guardado. Y ahora que le he dado acceso, no parará hasta atraparte. El aire se volvió electrificante. Pude sentir su presencia, una sombra oscura que emanaba de la cabaña, como una marea que se desbordaba. Empecé a retroceder, el instinto de supervivencia apoderándose de mí. —No voy a dejarme atrapar —murmuré, aferrando el espejo con más fuerza, buscando la luz nuevamente. Fue entonces cuando escuché un murmullo, un susurro suave en el viento. —Recuérdame. Me detuve, la voz resonando en mi mente. ¿Quién era?
Algo en mí se estremeció, como si la luz del espejo respondiera a esa llamada. «Recuérdame», insistió nuevamente. Entonces lo entendí. No solo era un espejo, tenía el poder de invocar algo más que miedo. «¿Qué se supone que tengo que hacer?», pregunté en voz alta, sintiendo el peso de la oscuridad presionando sobre mí. Pero antes de que pudiera formular una respuesta, un desgarrador grito llenó el aire. Y entendí, no bastaba con luchar, debía recordar. Lo que había invocado, lo que había liberado, también contenía parte de mí. A medida que la oscuridad se acercaba, supe que debía profundizar en lo que había ocultado. Solo entonces descubriría la verdad que se escondía detrás del espejo y en mi propia alma. La carrera contra el tiempo había comenzado. Capítulo final. Corrí desesperada, con el espejo en la mano y una determinación renovada. No podía dejar que la oscuridad que había liberado me atrapara. Las sombras parecían moverse como serpientes, deslizándose cerca de mis pies, buscando devorar mi luz. Sabía que estaban alimentándose de mis miedos y que debía enfrentar lo que había evocado. «Recuérdame», resonaba en mi mente. La voz se hacía más insistente, como un eco que me empujaba hacia adelante. Cerré los ojos un momento, permitiendo que la memoria me invadiera. Recordé a mi hermana, su risa y la luz que traía a mi vida. Allí estaba, en el fondo de mi corazón, detrás de cada temor que la oscuridad quería apoderarse. Abrí los ojos y miré hacia la cabaña, donde el guardián aún se erguía, sonriendo con una seguridad que me enfurecía. «No temeré a tus sombras», declaré, sintiendo el poder acumulándose dentro de mí, alimentado por mis recuerdos. Levanté el espejo y grité, «Dame la fuerza para enfrentar esto». Mientras lo hacían, una luz brillante estalló en el espejo. Era como un faro en la oscuridad, un destello de esperanza que se proyectó hacia las sombras. Ellas gritaron, retorciéndose ante la luz ardiente que emanaba de mí. Me sentí más fuerte, como si todas las risas y recuerdos de mi hermana se unieran en un solo espíritu. El aire se electrificó a mi alrededor, y pude ver cómo la oscuridad retrocedía, incapaz de sostenerse contra la luz que había despertado en mí. Recordé cada momento feliz que había tenido con ella, cada rayo de sol que había compartido. A medida que lo hacía, cada sombra se desvanecía lentamente, disminuyendo su poder. El guardián, ahora furioso, se lanzó hacia mí, pero no dejé que su presencia me abrumara. «No eres más que una ilusión alimentada por el miedo. Vete», grité, utilizando el espejo como un escudo. La luz luminosa lo envolvió en un instante, y su sonrisa se desvaneció, convirtiéndose en un grito de impotencia. Una explosión de luz brilló intensamente, y por un momento todo quedó en silencio. Después de un tiempo que me pareció eterno, abrí los ojos. Estaba caída, el espejo aún en mano, pero la cabaña había desaparecido. Estaba en el bosque, dentro de un claro iluminado por la luna. Todo parecía en paz. El murmullo de los árboles sonaba suave, y la brisa acariciaba mi cara. Miré a mi alrededor. No había señales del guardián ni de las sombras. ¿Había sido todo un sueño? Pero la sensación dentro de mí era diferente. Había logrado enfrentar mis miedos. Respiré hondo, sintiendo el aire fresco llenar mis pulmones. «Lo hice», murmuré. «Lo enfrenté». Pero justo cuando pensaba que todo había terminado, un leve eco llegó a mis oídos. «Recuérdame», susurró la voz familiar, como un suave viento entre los árboles. Sonreí, sintiendo su presencia a pesar de todo. Mi hermana siempre estaría conmigo, no como un espectro en la oscuridad, sino como una luz en mi vida. De vuelta al camino que había tomado, miré hacia el campamento una vez más, sintiendo que, aunque la lucha había terminado por ahora, las sombras no se habían ido del todo. Algunas preguntas aún permanecían sin respuestas. ¿Qué había liberado realmente?
¿Podría regresar? El miedo había desgastado la atmósfera, dejando una inquietud que permanecía latente. Mientras me alejaba, supe que había cambiado algo en mí. Este lugar ya no era un refugio de perdición. Había encontrado luz en medio de la oscuridad, pero la conexión con mi dolor aún persistiría, como un recordatorio constante de lo que había enfrentado. Nunca regresaría al bosque, pero esas sombras no podían volver a atraparme. Tenía que seguir adelante, sin ninguna certeza. Las respuestas seguirían esquivas, pero sabía que ahora tenía el poder de enfrentarlas. Me mudé a otra ciudad poco tiempo después, llevando conmigo el espejo como recordatorio. A veces, al mirar su superficie, una luz sutil se refleja en mis propios ojos. Nunca olvido el poder del amor que nos une, incluso en los lugares más oscuros. Mientras sigo buscando respuestas en la vasta realidad que me espera.